sustancias que se inhalan sin protección y que poco a poco se van depositando a nivel de la pared bronquial, a nivel de los sacos alveolares, constituyéndose agentes externos, extraños, que determinan que una reacción inflamatoria. Esa reacción inflamatoria condiciona inflamación crónica, daño tisular crónico y cicatrización, intentos de reparación. Termina con una fibrosis pulmonar, con obviamente una insuficiencia respiratoria, apto solamente para trasplante pulmonar. También están los metales pesados como el boro, el mercurio, que ahorita tenemos una gran contaminación de las aguas del Alto Beni, donde sacan oro por La Paz y Alto Beni, donde se extraen oro y en su proceso deben utilizar mercurio y están todas las aguas contaminadas con mercurio. Ese metal pesado se deposita en varios tejidos, pero principalmente se deposita en los riñones. ¿Qué desencadena? Es un agente externo, extraño, que desencadena ¿qué? Una respuesta inflamatoria hacia un agente extraño que es reconocido, que despierta una respuesta inmunológica, una respuesta inflamatoria crónica que termina destruyendo el parénquima pulmonar y que va a dar lugar a insuficiencia renal crónica. Y la opción en ese caso es o diálisis o trasplante renal. Pero no solamente elementos exógenos, ¿no? De la parte que corresponde a los pacientes que yo veo, a mi especialidad, las enfermedades autoinmunes, se despierta una reacción anormal contra elementos propios, proteínas propias o elementos celulares propios, ya sea una membrana de algún tejido que ya no es reconocida o proteínas que se depositan en un tejido, en un órgano, y que dejan de ser reconocidas por nuestro sistema mayor de histocompatibilidad, son reconocidas como extrañas y comienzan una reacción inflamatoria. Típico caso representativo de enfermedad autoinmune donde hay daño multiorgánico, el lupus eritematoso sistémico. En el lupus eritematoso sistémico circulan proteínas extrañas o a nivel de cualquier órgano en realidad, ya sea tiroides, pulmones, riñones, hígado, pueden detectarse estos elementos nucleares como extraños, pero son propios. Lo que falla es el sistema de detección, de reconocimiento, de tolerancia. Se pierde la tolerancia, se pierde la capacidad de reconocer lo propio. Al perderse la capacidad de reconocer lo propio, se desencadena una respuesta inflamatoria, porque es reconocido como extraño. Y de esa manera se producen diferentes síntomas inflamatorios, entre ellos fiebre, dolor articular, artritis, porque muchos de los cambios que se producen es antígenos propios reconocidos como extraños a nivel articular, artritis, dependiendo del órgano, hepatitis, autoinmune, glomerulonefritis, autoinmune, neumonitis, autoinmune, tiroiditis, autoinmune y todas las itis que ustedes puedan imaginarse. Dermatitis, la lesión en el piel
típicas, y todas son ocasionadas por la presencia de antígenos endógenos, que son reconocidos como antígenos endógenos. Muchos de estos, a pesar de que no se sabe la etiología específica, pero muchos de ellos comienzan con un fenómeno que se llama de mímica molecular. Después de una infección viral, alguna proteína del virus no es eliminada completamente y se incorpora a la secuencia genética nuclear de la persona. Se incorpora imitando la estructura proteica. Y por mucho tiempo puede ser que los controladores que tenemos, nuestro sistema de tolerancia y de conocimiento, no lo reconozcan, pero llega un momento en que sí lo reconocen como extraño, y entonces, como ya está incorporado, ya no puede desincorporarse. Como ya está incorporado ese fragmento viral que ha imitado nuestra estructura, entonces comienzan a atacar a ese grupo de células que tienen fragmentos ajenos incorporados, pero ya están dentro de la estructura nuclear de las células propias. Y por lo tanto se desencadena un proceso inflamatorio. Y los síntomas entonces estarán de acuerdo al órgano que esté presentando mayor ataque inflamatorio. Por ejemplo, hematuria, proteinuria, o aumento de transaminasas, ictericia, o dolor, inflamación de la glándula tiroides, o de pronto hemoptisis, tos y hemoptisis. Son síntomas que aparecen en estas personas. Y de estos endógenos es la explicación de las enfermedades autoinmunes. Entonces, en estas tres condiciones nosotros vemos proceso inflamatorio crónico. Habiendo una lesión, un daño, un germen, una partícula, una proteína que no es eliminada completamente y que persiste, el proceso inflamatorio se va a mantener, no solamente días, sino meses o años. En la inflamación crónica podemos encontrar, por ejemplo, parásitos, el cáncer, la enfermedad de cáncer, la lepra, leishmaniasis, cuerpos extraños como suturas que se hacen, por ejemplo, para osteosíntesis, para se usan otros materiales que deberían ser absorbibles, pero que desencadenan una respuesta inflamatoria. Ese fragmento de hilo es encapsulado y finalmente es llevado hacia la superficie como un acceso crónico. Cristales de urato como la gota, antígenos en las enfermedades autoinmunes. ¿Qué elementos participan en la respuesta inflamatoria? Encontramos principalmente macrófagos. ¿Encontramos neutrófilos? Casi no. ¿Por qué? Porque ya esos elementos celulares de forma persistente lo que tienen que hacer es fagocitar, dañar y fagocitar el tejido que está presentando cualquiera de estos elementos. Encontramos linfocitos y al mismo tiempo elementos de tejido de granulación. ¿Cuál es la evolución de una inflamación crónica? Primero hay organización, es decir, la señal inflamatoria no termina y empieza un proceso constante de inflamación, reparación, inflamación, reparación, inflamación, reparación. En este proceso hay tejido necrótico,
exudado, trombos o coágulos que poco a poco tienen que ser fagocitados, pero al mismo tiempo se va formando más tejido para ser fagocitado. Hay fibrosis, porque luego de todo este proceso de fagocitosis, de manera constante, se inicia un proceso de cicatrización. Hay fibrosis, que implica la presencia de tejido de reparación, representado por fibroblastos, miofibroblastos, tejido cicatrizal que tiene abundante tejido colágeno. Y en algunos casos, en particular, por ejemplo, en el paciente diabético, la fibrosis se produce por glicosilación de las fibras. En la fibrosis pulmonar hay una hidroxilación mayor del tejido colágeno. En un absceso hay bastante tejido necrótico, pero también tejido fibroso en un absceso crónico, ¿no? Este exceso de formación de tejido cicatrizal o de reparación produce pérdida de la función del tejido. Un ejemplo muy claro es la cirrosis. En una hepatitis B que no ha sido curada, que entra en una etapa de hepatitis crónica persistente, sucede lo mismo. Inflamación crónica por la persistencia del virus de la hepatitis B, un proceso inflamatorio persistente, y el tejido hepático que poco a poco va siendo reemplazado por tejido fibrocicatrizante que finalmente va a dar lugar a una cirrosis. Este proceso inflamatorio no solamente, como les decía, involucra la activación de un fenómeno inflamatorio agudo que se cronifica, sino que desde luego es un proceso inmunológico, es una respuesta inmunológica. Todo proceso inflamatorio es una respuesta inflamatoria y de forma crónica se activa de forma constante una respuesta inmunológica. La presencia de elementos extraños o la activación de una respuesta inflamatoria crónica no solamente se contiene el tejido que está dañado, sino que afecta tejido sano circundante que se va deteriorando y se va necrosando y se va fagocitando. Y muchas veces hay neovascularización, angiogénesis, pero en general es un tejido donde principalmente hay células inflamatorias y fibroblastos. La inflamación crónica, como otros ejemplos muy representativos para tener daño orgánico, está por ejemplo el tabaquismo. La nicotina y los tantos elementos que se inhalan en cada cigarro son elementos irritantes, que muchos de ellos se depositan en la pared bronquial o en la membrana, en el saco, en los sacos alveolares, y poco a poco van determinando a través de los años, primero tos, abdomen fumador, expectoración, y finalmente terminan dando lugar a bronquitis crónica, enfisema e insuficiencia respiratoria. Asimismo, la obesidad también es un estado inflamatorio donde el tejido graso produce una gran cantidad de lipoquinas, se llaman lipoquinas, que son mediadoras inflamatorias y que, si bien no condicionan una enfermedad en particular, están relacionadas con un mayor riesgo de enfermedad arteriosclerótica, que es un estado inflamatorio del endotelio, con enfermedades autoinmunes y con
el desarrollo de algún tipo de cáncer que ya está muy bien estudiado. Entonces la obesidad, el tejido graso, también es un productor de mediadores inflamatorios. Cuando hablamos de tabaquismo y obesidad, estamos hablando de situaciones diarias en las que muchas veces no conocemos que esa persona está en un estado inflamatorio, está cursando con una inflamación crónica, con factores que determinan inflamación crónica. La hipertensión arterial también es un estado inflamatorio donde el que sufre es el endotelio. ¿Por qué? Porque hay una mayor presión sobre las paredes vasculares que a largo plazo determina también pérdida de la elasticidad arterial, reemplazo del endotelio y la capa muscular por tejido cicatrizal fibrótico, que da lugar a un endurecimiento de las paredes arteriales. ¿A qué da lugar a eso? A enfermedad cardiovascular que se va a manifestar con un infarto agudo del miocardio o un ACV hemorrágico, ¿no? O trombótico también. La diabetes es un estado inflamatorio también por la misma hiperglicemia. Y como ven, son situaciones en las que uno le pone nombre a una situación, pero que no son más las complicaciones que uno va viendo, no son más que la evolución de un estado inflamatorio ocasionado por diferentes agentes etiológicos que dan lugar a daño tisular. Entonces la inflamación crónica es compleja, es dinámica, sin embargo va habiendo un recambio celular importante de todas las células que participan de la respuesta inflamatoria y que da lugar a daño tisular, fibrosis y pérdida de función cuando no se controla adecuadamente. Ejemplos entonces de estados inflamatorios, por ejemplo, el tabaquismo, ¿no? Un pulmón sano y un pulmón de una persona que tiene hábito tabáquico. El hígado normal y un hígado cirrótico, donde cambia de color y hay nódulos de regeneración. Lo mismo un riñón normal y un riñón fibrosado, cicatrizado. Estos son órganos que pierden su función, dejan de funcionar. La artritis reumatoidea en la mano más o menos normal, una mano completamente deformada, pero si vemos la radiografía hay destrucción ósea, destrucción articular y destrucción ósea, típico de la artritis reumatoide, que es autoinmune. La arteriosclerosis es una enfermedad inflamatoria del endotelio que en algún momento va a condicionar lo que les decía, ¿no? Un infarto agudo del miocardio por estenosis o un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. El cáncer del cuello uterino o HPV es un estado inflamatorio crónico que determina la presencia del HPV. ¿No? El HPV determina que una inflamación crónica en el cuello uterino, ahí se aloja y esa inflamación crónica cursa con varias etapas, ¿no? Primero es un estado inflamatorio, PAP2 que dicen, después PAP3 que ya hay células displásicas, después células metaplásicas y finalmente células anaplásicas que ya manifiestan un cáncer de cuello uterino. La primera causa de muerte en mujeres es el cáncer de cuello uterino en nuestro país. Un cáncer de pulmón también en respuesta, por ejemplo, al tabaquismo, que está muy relacionado al tabaquismo como causa directamente relacionada. Y lo que les mencionaba, el tejido graso en exceso que da lugar a la gran producción de citoquinas proinflamatorias. ¿Tienen alguna pregunta?
La inflamación como tal cursa con efectos locales y efectos sistémicos. Los efectos locales, pues ya los conocen, no son muchos, no son más que 5, no hay dónde perderse. La tétrada de Celsus, más pérdida de la función, pero también hay efectos sistémicos, como la fiebre, la leucocitosis, aparición de ganglios y en la sangre aumento de la velocidad de eritrosedimentación. La respuesta inflamatoria puede estar modificada por diferentes factores. Por ejemplo, la irrigación sanguínea, un tejido poco vascularizado, como por ejemplo en la aterosclerosis y la neuropatía diabética, que da lugar al pie diabético. Hay una mala irrigación sanguínea y por eso el paciente no solamente no siente todas estas características de la inflamación aguda, sino que además de eso va habiendo necrosis tisular y el paciente no siente dolor. El estado nutricional, ¿por qué? Porque las proteínas de reacción inflamatoria aguda se producen en el hígado, son proteínas. En una persona desnutrida no va a tener una adecuada formación de proteínas de respuesta inflamatoria aguda, por lo tanto la desnutrición es un factor de inmunosupresión, son pacientes inmunosuprimidos. La presencia o ausencia de infección, claramente la presencia de un germen va a desencadenar una respuesta inflamatoria primero localizada y después sistémica, o de una vez sistémica cuando comienza con la invasión de gérmenes en el torrente sanguíneo, lo que se llama una septicemia, ¿no? La diabetes mellitus modifica la respuesta inmunológica e inflamatoria y el uso de medicamentos inmunosupresores. Este es un cuadro donde pues, vemos cómo se producen las características que son las propias de la respuesta inflamatoria aguda. Primero, un breve periodo de palidez, ¿no? Una breve etapa de vasoconstricción, pero luego domina el cuadro de respuesta inflamatoria, los derivados de la vasodilatación: calor, rubor, tumor, exudado y dolor. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, muy relacionado a esto, a la inflamación, a la respuesta inflamatoria, está el dolor. El dolor, pues sentimos todos, ¿no? Con algunas excepciones, pero todos respondemos a una lesión manifestando dolor. Entonces el dolor es uno de los creo que es el primer tema. Adelante. Eso es. No. Por las cuales una persona va al médico. En realidad, si no doliera, muchas personas no irían al médico, más porque les duele. Hoy día, por ejemplo, fue un paciente muy excesivo al consultorio y había iniciado el cuadro el día viernes, un cuadro súbito. El paciente tiene una camioneta y reparte unas cosas. Está acostumbrado a hacer cosas en casa, ¿no? Y empezó con un dolor a nivel glúteo prácticamente y luego en realidad que se localiza más
casi a nivel de la articulación coxofemoral derecha, pero que prácticamente luego se extiende el dolor por todo el miembro inferior derecho hasta el pie. Las características del dolor, inicialmente un dolor fugitivo, pero luego al hacerse extenso el paciente ya no puede definir muy bien las características porque van entre una sensación de quemazón a una sensación de que están metiéndole así muchas agutitas como muchos alfileres, pero luego también es una sensación de frío doloroso. El paciente no sabe explicar exactamente bien cómo es su dolor. Había ido a un médico, a ProSalud, donde le ponen unos analgésicos, el dolor es muy intenso. Se nota que le dolía mucho porque dice, me dolía tanto que tuve que ir al médico. Así fue su expresión, me dolía tanto, el dolor fue tan agudo que tuve que ir al médico. Fue a ProSalud y dice, me pusieron una inyección, y me pusieron un suero y me despacharon, ¿no? Lo despacharon, pero el dolor más bien, en lugar de mejorar, empeoró. Ahí fue como le dolía la articulación, esta zona de la articulación femoral, con un traumatólogo. El traumatólogo le hizo una infiltración local, no sé dónde le infiltraría, pero seguramente infiltramos mucho con corticoides, la infiltración se hace con corticoides. Asumo entonces que fue con corticoides, tampoco mejoró, fue viernes, sábado fue al médico, domingo domingo la pasó dolorido, lunes fue al traumatólogo, no le solucionó, ayer estuvo dolorido y hoy ya fue otra vez a buscar una tercera opinión, ¿no? Si no lo ve al paciente, bueno, que se acueste sin pantalón, sin calcetines, en el cuadro clínico yo ya tengo muy claro lo que el paciente tiene y claro, uno puede pensar una artritis de la articulación coxofemoral, puede ser también un herpes zóster que está comenzando a nivel lumbar, puede ser también un herpes zóster por el tipo de síntomas, pero los síntomas más se relacionaban con una lesión radicular, la irradiación, todo. Entonces, yo esperaba realmente que el paciente tenga alteración en la sensibilidad, que tenga alteración en la fuerza, que tenga a nivel de lo que se llama citopresión positiva, al palpar más o menos entre la tercera y la quinta lumbar, que haya alguna respuesta, ¿no?, de dolor. Claro, ya conforme el paciente va contando sus síntomas, ya uno va elaborando una hipótesis diagnóstica. ¿Qué va a ir a buscar para que confirme o de pronto me encuentre con un herpes zóster que en el momento el paciente no lo ha visto? Puede ser también, ¿no? Pero bueno, no tenía herpes zóster, por lo tanto es un cuadro netamente radicular. Lo que hay que pedirle es una resonancia magnética. Y el tema aquí es que ha recibido un corticoide que, si recordamos un poco lo que yo les he mencionado, es un inhibidor de la lipoxigenasa que inhibe la liberación de leucotrienos, ¿no? Un potente antiinflamatorio. Y también ha recibido antiinflamatorio, estaba tomando Novadol. El Novadol es una mezcla de paracetamol con diclofenaco. Y al mismo tiempo está recibiendo Tambol, que es una mezcla de paracetamol con tramadol. Entonces, está recibiendo antiinflamatorio, ha recibido corticoides, está recibiendo antiinflamatorios con analgésicos y está recibiendo analgésicos puros. Pero resulta que el paciente, dentro de los antecedentes, siempre hay que preguntar, dolor lumbar en un varón de 60 años, siempre hay que buscar síntomas prostáticos, puede ser un cáncer de próstata que esté provocando una metástasis a nivel lumbar, hay que pensarlo también.
Y me dijo hace 3 meses, me evaluó el urologo y le estoy tomando Tamsulón. El Tamsulón líder, que es un antiinflamatorio prostático, ¿no? Hasta que la medicación con Novadol y Tambol podría estar bien. Pero hay que saber que el tramadol puede producir obstrucción urinaria, cierta retención vesical y obstrucción urinaria. En un paciente prostático no deberíamos indicar, o por lo menos deberíamos advertir, ¿no? Le pregunté al paciente, ¿cómo está orinando? Estaba orinando bien, pero en estos días medio me he trancado. Entonces, no puedo darle tramadol. Bueno, la pregunta aquí es, siendo un proceso en el que yo estimo que hay una compresión radicular, ¿es adecuado darle antiinflamatorio? ¿Y darían ustedes antiinflamatorios? Si yo les explico el proceso y el diagnóstico, obviamente que no es lo principal darle antiinflamatorio. Podría darle un relajante muscular porque hay una contractura muscular reactiva, pero tengo que darle fundamentalmente analgésicos potentes. Entonces puedo utilizar una mezcla de dioxadol, dipirona, con un modulador del dolor radicular o neuropático, que es los gabapentinoides, que es la pregabalina. Ese sí es un esquema que sí le va a hacer utilidad, más que darle más corticoides o darle más antiinflamatorio. ¿Por qué les cuento esto? Porque el dolor como tal puede tener muchas variantes, pero en nuestro interrogatorio nosotros es un derecho del paciente que no le calme el dolor, pero no podemos darle cualquier cosa a la negra, ¿no? O sea, a lo que le calme. No podemos, tenemos que interrogar sobre el dolor para saber qué le va a hacer bien a ese paciente para calmar su dolor. Entonces, en este paciente, la conducta fue pedir una resonancia magnética, esperando encontrar una compresión radicular, una hernia del disco, y al mismo tiempo darle analgesia pura, analgésico puro. Existe, un poco ya entrando en tema, me perdí un poquito del tema, pero bueno, es también de lo que yo hago todos los días. Existe, como han visto, una estrecha relación dentro de la respuesta inflamatoria. Uno de los síntomas, una de las características que hacen a la teta de la respuesta inflamatoria es el dolor. Y acá volvemos a ver en este concepto que dice existe una relación estrecha entre sistema inmunológico, inflamación y dolor. Podemos ver cómo esta expresión de la cara del paciente ya nos está indicando que el paciente tiene un dolor. Y ese dolor no es un dolor suavito, es un dolor intenso porque está provocando muecas de dolor, expresión de dolor. Además, dirige la mano hacia el sitio de dolor. ¿Qué pueden decir de este hombre? Que le duele el hombro, le duele el hombro y le duele fuerte además. Está con un dolor intenso en el hombro. Podemos entonces establecer una relación estrecha entre inflamación y dolor, porque hemos visto que ambos están presentes cuando el dolor es inflamatorio. Cuando el dolor es inflamatorio. Pero no es el único tipo de dolor.
es un tipo predominante de dolor, sí, pero no es el único tipo de dolor. Porque el dolor necesita de diferentes participantes para que pueda ser percibido como dolor. No solamente es necesario que yo tenga una lesión, sino es necesario que haya una indemnidad de todas las vías de transmisión neurológica para que yo sienta dolor y tenga una respuesta dolorosa. Para que este sistema se integre, entonces, entran en juego el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema inmune a través de la secreción de citoquinas, el sistema endocrino a través de mediadores hormonales y el sistema nervioso a través de la secreción de neuropéptidos. Todos estos entran en este triángulo de funcionamiento del dolor en el cual participan estos tres sistemas: el sistema inmune, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Pero no solamente participan estos tres sistemas, sino que participa además el individuo que está por encima de todo a través de su pensamiento, de sus emociones, de sus experiencias, de sus traumas, sus miedos, a través de todo lo que es la persona. Estos tres sistemas se involucran para que una persona tenga dolor. Mi experiencia dolorosa con el mismo tipo de lesión seguramente es diferente a la experiencia dolorosa de su compañero, de cualquiera de ustedes. Si a mí agarran un alicate y me apretan el dedo y al mismo tiempo hacen lo mismo con el dedo de su compañero, es posible que yo aguante más o él aguante más antes que transcurra cierto tiempo hasta que yo quite el dedo o hasta que su compañero quite el dedo. Entonces no solamente intervienen estos tres sistemas, sino que interviene el individuo, porque la experiencia dolorosa es personal. Mi dolor no es el mismo dolor que va a tener la otra persona. Y es porque se establecen estos contactos a través de vías nerviosas que se llaman mecanismos de señalización, que van a dar lugar a que uno interprete. Uno no siente dolor, que en realidad es un proceso de interpretación que nosotros luego lo manifestamos como dolor. Cuando hay una lesión, como en este caso, un objeto punzante que lesiona la piel, ¿qué va a desencadenar aquí? Una respuesta inflamatoria. Pero no solamente va a desencadenar una respuesta inflamatoria, sino que al haber una respuesta inflamatoria y todo el proceso de vasodilatación, marginación, agregación, diapéresis, liberación de citoquinas, se van a estimular receptores del dolor que están a todo nivel. Se estimulan receptores del dolor que se llaman nociceptores. Entonces la respuesta inflamatoria, en este caso, está determinada por una respuesta inflamatoria
donde el dolor hace parte de la respuesta inflamatoria por la estimulación de los receptores. Dolor prácticamente podemos tener desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Por diferentes motivos, o porque están haciendo un diente, o porque se cae, se golpea, como en este caso dolor de trabajo de parto, dolor de muela, dolor precordial, dolor lumbar, dolor de cabeza, dolor de barriga, dolor faríngeo, dolor articular, dolor por fractura, dolor que uno no sabe por qué, pero llora. Pero también hay personas, como en este caso esta figura, que no tienen nada, pero que relatan que le duele y es como que tuviera miles de agujas, como decía mi paciente, como que tuviera muchas agujas, muchos alfileres que le están atravesando la piel. Y en ese momento el paciente lo siente, pero para mí yo no lo estoy viendo. O este paciente que dice que le duele todo el cuerpo y uno lo examina y no encuentra una lesión. En todos estos casos hay una lesión, pero en estos dos casos no hay una lesión evidente. Pero tiene dolor, se queja de dolor. Y hay que creerle al paciente que se queja de dolor. Entonces, ¿qué entendemos como dolor? Que es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Es una experiencia sensorial, pero también emocional, desagradable, asociada a daño real o potencial, o descrito como que si dicho daño se haya producido. Una paciente me decía, yo siento así como que me entran así como gusanos por la cabeza y me caminan y siento que me están comiendo. ¿Eso será real? ¿Será posible? Yo he visto miasis de cuero cabelludo, pero no así. Entonces, no es necesario ver una lesión, que haya una lesión para que el paciente manifieste dolor, para que se produzca dolor. Entonces, ¿qué es nocicepción? Nocicepción es un proceso en que se produce entre el sitio de un daño tisular demostrable o no. La paciente o mi paciente esta mañana dice, siento que me atraviesan alfileres en esta pierna, en esta no, en esta sí. Entonces, demostrable o no. Entre el sitio de daño tisular activo, demostrable o no, significa que uno puede ver o puede no ver, pero el paciente siente. Por eso dicen una experiencia sensorial desagradable. Y la percepción del dolor se desencadena una serie de eventos complejas que son eventos electromecánicos que en su conjunto se llama nocicepción. Es la respuesta nerviosa a un daño tisular demostrable o no. Ha cambiado la definición del dolor, la de aquí, ha cambiado desde el 2020, ha cambiado la definición de dolor, es esto lo que les había mencionado. A partir del 2020 dice un leve cambio que dice es una experiencia sensorial emocional desagradable asociada o similar, esa es la palabra que cambia, o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Un cambio que puede no tener importancia, pero que sí implica
significa cambio en el concepto de dolor, en la interpretación del dolor. De tal manera que existe dolor sin daño evidente. Eso nos quiere decir la definición actual. Que existe dolor sin daño evidente. ¿Cómo es posible que exista dolor sin daño evidente? Cuando las vías que intervienen en la transmisión del estímulo electromecánico están dañadas. Es decir, el dolor en este caso no es por quemadura, no es por un corte, una fractura, no. En este caso el dolor es por daño en la vía nerviosa. Daño a nivel de las vías neurológicas de transmisión o por daño en el centro donde llega la señal e interpreta esa señal como dolorosa. ¿Dónde interpretamos la señal como dolor? En el tálamo. Ahí se procesa. Luego se hace cortical. Se hace cortical y al hacerse cortical ahí uno puede gritar, puede llorar, puede callarse y retraerse. Eso ya es la respuesta individual al dolor cortical. Entonces, una parte se interpreta en el tronco y otra parte se interpreta en el tálamo. Pero esto es importante porque dolor uno asocia a que caminó mucho y le salió una ampolla y empezó a dolerle, y se saca el zapato y ve una ampolla realmente. O pisó un clavo y ve el clavo y hay dolor. Pero hay personas, como hoy en la mañana, mi paciente que decía que le dolía la pierna y no tenía un solo uñero, pero me dolía y le decía, bueno. Cuando existe este dolor sin daño evidente, tenemos que pensar que hay un daño, pero a nivel de las vías de conducción o en los centros de interpretación del dolor. Entonces aquí podemos dividir el dolor en ese dolor que presenta lesión evidente y aquel dolor en el cual no hay lesión evidente, hay dolor, que interpretamos que hay un daño o de la vía de transmisión o daño a nivel central. En esta imagen vemos nuevamente la cara del niño, ¿no? Está con los ojitos cerrados, está apretando los dientes, está llorando. ¿Por qué? Porque le van a poner una inyección. No le han puesto, le van a poner la inyección. Aquí, ¿qué quiero decir con esto? Que el dolor depende de experiencias previas. Pórtate bien que te voy a poner una inyección. Así le dicen a los niños. A ver, doctora, dígale a este chico que usted le pone una inyección y no queda. No solamente llora porque le van a poner inyección, sino porque va al médico y ya le tiene terror al médico. Claro, si el médico es el coco, digamos. Te voy a llevar al médico. Pórtate bien, te voy a llevar al médico. Te voy a regalar. Entonces este niño ya tiene información en su cerebro de que lo que van a hacer le va a provocar dolor, aunque realmente no le provoca. Hoy día en el consultorio así se armó un escándalo, abajo hay un laboratorio. Era un niño de 4 años que lloraba, pero así como que estén matando un puerquito.
caído, no sé. Fui a ver, y era un niño que ya le habían sacado sangre, y ya ni siquiera le dolía, pero seguía llorando y llorando y llorando inconsolablemente. Es decir, el dolor no es solamente la lesión, sino es la experiencia propia de la persona que interpreta el dolor, lo que le mencionaba aquí a su compañera, ¿no? Entonces este niño ya tiene información y antes de que lo vacunen él ya está llorando. Ya está llorando, ¿por qué? Porque tiene información de que lo que van a hacer va a doler. Si una persona está triste, deprimida y encima se cae, le va a doler más que ese que está contento y se cayó, ¿no? Porque se va a reír de su caída, esa persona que está contenta, se va a reír, me caí. En cambio, el otro dice que desgracia, que vida, que encima, como dicen, falta que el perro venga y me orine. Para esto es necesario que haya vías neurológicas donde no solamente hay señalización, vías de transmisión, sino que hay interpretación y experiencia. El dolor como tal pasa por 4 etapas. La etapa de transducción, transmisión, modulación y percepción. Esas son las 4 etapas del dolor. Esta etapa de transducción es el momento en el cual uno se lesiona, se machuca, se corta, se quema, se cae, se fractura, se raspa, le pica una abeja o una hormiga, le cae un ladrillo, lo que puedan imaginarse como factor de daño. Transducción es el proceso que inicia el proceso doloroso. Un estímulo nocivo periférico se transforma en estímulo eléctrico. Ahora vamos a ver cómo se transforma en estímulo eléctrico. El dolor no es más que una variación en el ingreso de sodio, salida de potasio, no es más que no es más que un potencial de acción. Luego viene la transmisión, que es la propagación. Hay lesión y aquí hay la propagación. La propagación del estímulo nervioso hasta los nervios sensoriales del sistema nervioso central. Pero entre medio está la modulación, que es la capacidad de permitir el paso del estímulo con más o menos intensidad, con mayor o menor intensidad. Esa es la modulación. Modula este estímulo, y finalmente la percepción. La percepción, que es el proceso final, donde ya es una respuesta individual, una experiencia subjetiva, emocional, que llamamos dolor y lo expresamos como dolor. Si volvemos aquí, que existe dolor sin daño evidente, podemos decir que también hay dolor sin esta etapa, ¿verdad? Hay dolor sin la primera etapa de transducción. Se cumplen estas 3 etapas, pero no hay estímulo de daño evidente. Entonces, habrá 2 tipos de dolor con etapas diferentes. En uno se cumplirán las 4 etapas, en el otro no habrá transducción. En mi paciente de esta mañana
no había transfusión. Había todo esto, pero no había transfusión. Pues para sentir dolor nosotros tenemos que tener células sensoriales. Estas células están prácticamente distribuidas por todo nuestro cuerpo y estas células son las que van a percibir el dolor. Estas células reaccionan a estímulos de dolor como esta lesión pungitiva cortante, también a la presión, al calor, al frío o al tacto. Todos estos receptores los tenemos a nivel de la piel. Receptores de dolor, receptores de presión, receptores de calor, de frío y de tacto. Estas células tienen terminaciones sensoriales que son las que van a estimularse para desencadenar o iniciar más bien la respuesta dolorosa. Hay tres grupos de nociceptores. Nociceptores cutáneos, nociceptores musculares y articulares y nociceptores viscerales. Entonces el dolor que siente uno o que perciben estos nociceptores será diferente. Los nociceptores dérmicos entonces son estimulados o reaccionan. Bueno, estos receptores responden a estímulos térmicos, a estímulos mecánicos, a estímulos químicos y también existen estos receptores polimodales. Estos receptores tienen una respuesta inmediata. Estos receptores pueden ser activos solamente ante la presencia de determinada lesión. Estos, de una vez que son estimulados, dan una respuesta, pero hay otros que solamente se activan por la presencia de una lesión. Bueno, ahí nos quedamos, ¿ya?